En el día de hoy, a Manuel Oviedo Estrada, director general de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados, con nosotros aquí en Despierta RD en este lunes por la mañana. Bienvenido. Muy buenos días, Buenos encantado días. de estar aquí con ustedes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Qué bueno, Dios. qué bueno. Repite el cargo, por favor, que eso Ay, creo ay, que es ay, importante repetirlo para que el público Oficina entienda. de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados. Usted tiene mucho bajo su tutela, ¿eh? Caramba. Uy. Se ha incautado mucho aquí, ¿eh? No. Sí, a través de los años en República Dominicana han habido muchas incautaciones de dinero, propiedades, inmuebles, vehículos, cosas así por el estilo. Hablamos de que la incautación se produce cuando se detecta un ilícito en alguna persona y que esos bienes pasan a ser administrados por esta dependencia que usted dirige actualmente. ¿Qué se tiene actualmente dentro de esta dirección? Y sobre todo, ¿cuál es el destino que se le da a estos bienes decomisados? Bueno, nosotros tenemos inmuebles desde fincas, inmuebles rurales, tenemos apartamentos, tenemos viviendas, tenemos vehículos de motor. Estos bienes están bajo nuestra administración. En algunas ocasiones se prestan a uso comodato a instituciones públicas, en otras se alquilan, en otras se dejan sin alquiler porque no tienen utilidad y se le da una custodia y un mantenimiento hasta que estos bienes tienen su destino final, que es cuando interviene una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que puede ser la devolución del bien al imputado o puede ser ya el decomiso y el bien pasa a propiedad entonces del Estado Dominicano. A partir de ahí, cuando es decomisado y es propiedad del Estado Dominicano, el bien pasa entonces a una subasta pública. En esta subasta, una vez se realizan, los fondos que se obtienen de las mismas, de acuerdo a la ley, tienen un destino que va un porcentaje a la Procuraduría General de la República, otro porcentaje va a la Dirección Nacional de Control de Drogas, a la Policía Nacional, a las instituciones... Al Consejo también. Al Consejo Nacional de Drogas también, como entidad que... Casa Abierta, Hogar Crea, no. No en sí a organizaciones no gubernamentales en específico, sino que ya se determina una vez se hace la subasta a cuál se va a remitir entonces. Eso va a depender en el momento que se haga la subasta. Exactamente. ¿Y cuál es la forma del criterio de decidir a quién se le puede dar en ese momento? ¿Por la necesidad, por la solicitud, porque vaya vinculado al tema? ¿Por qué? Por la necesidad que tenga y la vinculación del tema que se haya perseguido. Por ejemplo, hay expedientes que son de trata de blancas. Entonces, en ese momento se ve si son fundaciones que tienen que ver con ese ilícito o si es, por ejemplo, la prevención del uso de estupefacientes, pues van a esas entidades. Ahí sí va Casa Abierta y Hogar Crea. Sí. Por ejemplo, en el caso de Hogar Crea tiene algunos inmuebles, algunas viviendas que utiliza en el interior del país como oficinas, como albergues, que son bienes incautados que le han sido prestados por la institución. Rafael, el caso recientemente vimos con la Operación Falcón que se detectó, por ejemplo, una joven, creo que de apellido Collado, según consta en el expediente, estaba residiendo en una vivienda incautada por la Procuraduría General de la República. Y ella era parte de la Procuraduría. Entonces ella había estado también trabajando para la Procuraduría General de la República y ahora resulta, aparece en el expediente. ¿Cómo se da esa situación? O sea, ¿no se supone que debe haber un control del Estado? Porque siempre hay, digamos que ese roce entre la institución que usted dirige y la propia Procuraduría General de la República, entre quién debe tener y hasta cuándo se debe tener la tutela de un mueble o inmueble que está incautado por la autoridad. Precisamente a raíz de eso, nosotros como institución, junto con el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, estamos trabajando una ley nueva de bienes incautados, decomisados y abandonados, a los fines de poder crear, mediante un consejo, que los bienes decidir ya no de forma subjetiva de las instituciones, sino mediante el consejo a quienes se le pueden esos bienes prestar o no. También en qué momento esos bienes pasarían a la custodia de nosotros y en qué momento dejan de estar en manos de la Procuraduría General de la República, porque la Procuraduría lo que hace es que una vez se ejecuta la orden de incautación, pues detiene el bien, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, se está quedando con los bienes por un criterio que ellos tienen sobre la cadena de custodia de los bienes. Pero ¿qué resulta? La función esencial de la Procuraduría es perseguir el crimen, representar al Estado y crear la política de persecución de los delitos y los crímenes. No es la administración de bienes.
Nosotros eso, con la ley que estamos sometiendo, vamos a esas distorsiones una vez a poderlas solucionar. ¿Ustedes han hecho algún arqueo de cuántos bienes tienen incautados hasta el momento y si tienen un valor de que usted haya recibido en este momento? Sí, nosotros tenemos el arqueo, obviamente, todavía aparecen bienes que están en manos de particulares que no habían hecho, o sea, su declaración porque lamentablemente no estaba la institución siendo llevada con la rigurosidad necesaria, pero nosotros tenemos ese arqueo de cuántos bienes tenemos y los valores que estos tienen En también. millones más o menos, ¿no han calculado? Dólares, millones de dólares, hay propiedades que valen millones de dólares. Pero el total, ¿no tienen un número? Se puede decir, No. más o menos Dile que aproximadamente. mucho. Es bastante. Ajá. En el caso del Collado, de la joven que mencionaba anteriormente, ¿esa propiedad estaba bajo la tutela de la Procuraduría o de Ocavit? Está ahora mismo en posición de la Procuraduría General de la República. O sea, por eso en alguna medida se prestó para, o sea, se pudo haber prestado para que esa facilidad de obtener o manejar esa propiedad. Fíjate, anteriormente la Procuraduría, en la gestión anterior, pues tenía y todavía existe un departamento y ellos tenían el manejo y la asignación de los bienes, entonces quizás por esa razón esa persona tenía un bien que era incautado en su uso. Y tú sabes que voy a tomar el ejemplo de Cristian para algo que nosotros constantemente podemos estar viendo. A veces tú ves un policía o un fiscal en unos jipetones y en unos vehículos y resulta que son incautados o que lo han levantado, no sé cuál es el término correcto. Entonces tú te quedas, como ven acá, entonces es correcto que se le dé uso a bienes incautados para el servicio público que están haciendo. Esto es correcto. Y si ustedes lo recogen, los decomisan, los incautan y luego los subastan, ¿cómo puede ser que estos oficiales y fiscales a veces están utilizando esos vehículos? Fíjese, eso es lo que queremos corregir con la ley, para que se pueda realizar una venta anticipada de bienes que pueden ser deteriorados, de que esos bienes se deterioran. ¿Por qué? Imagínense, por ejemplo, un carro de alta gama, claro, un helicóptero, no son bienes que están para el servicio público habitual, porque imagínense un Ferrari, un Porsche, un McLaren, un helicóptero. ¿Qué vas a hacer tú con eso? Sí. Pero sin embargo, si tú tienes un tractor... Hay mucho que hacer, ¿eh? Pero no... Sí, pero el Estado. Sí, pero por eso lo digo, suena chocante. Un policía en un Ferrari cayendo la entrada. Se ve chocante que un policía te salga a ti con una jipeta Mercedes o una BM o cualquiera de estas cosas y que no es que sea chocante, sino que tú sepas que es un vehículo incautado. Entonces, la legalidad de esto, eso es lo primero que quiero saber. Nosotros, por ejemplo, con el proyecto queremos estas situaciones subsanarlas. Ese tipo de vehículo, una vez con el propio consentimiento de los imputados, pues venderlos con anticipación, poner ese dinero en una cuenta que se quede ahí en el Banco Comercial propiedad del Estado, hasta tanto se decida de la suerte de ese imputado y de ese proceso. ¿A qué fines? ¿Qué haces tú con un carro en un hangar que se esté deteriorando completamente, perdiendo su valor, porque es un vehículo de alta gama? Pero también, como usted dice, es algo chocante que usted vea a la propia autoridad utilizando el bien que es producto de a lo mejor una actividad ilícita. Y eso que es se algo riega, que no no sé tiene... cómo. No sé cómo se entiende. Dicen, mira, ese es incautado, ese fue de tal cosa, porque como que las cosas se riegan. Pero usted no me ha dicho, ¿es ilegal o no? No es ilegal, porque fíjese lo que sucede, lo que no es ético. Okay. Ilegal no es. ¿Por qué no es ilegal? Porque la ley le da todavía el amparo a las instituciones de tener esa discrecionalidad, que es lo que queremos evitar con la nueva ley. Que sea un consejo compuesto por varios ministros, por el director de la Ocavit y por miembros de la Procuraduría General de la República, a los fines de que este consejo decida con la venta o no de esos bienes anticipadamente que la ley podría permitir. Porque un fiscal es un empleado del Estado. Esos bienes están bajo la custodia del Estado. Pueden usarlo, pero cuidándolo, pienso yo. Las 5 estaciones que fueron incautadas a este grupo del grupo Falcón, ¿está bajo la custodia de ustedes o cuál es el procedimiento? Porque fueron abiertas rápido. Según tengo entendido y tuve conocimiento, la Refinería Dominicana de Petróleo asumió la administración de esas estaciones de expendio de combustible, algo que yo veo correcto, porque es una institución del Estado que tiene experiencia, que puede manejar
ese tipo de... Además la gente estaba quejando en Miche porque las bombas estaban cerradas y no hay combustible. Sí. Hay que ponerla a trabajar aunque el procedimiento continúe. Por ejemplo, cuando se le incautó a Quirino todos los bienes, la bomba que está ahí frente a una marca de refresco muy popular que tiene cola, Sí, duró un tiempo cerrada. sí, en la Avenida Independencia. Y luego eso, no sé si fue que la vendieron o qué pasó con eso. Eso lo vendieron. Sí. Esa estación de combustible Estaba se bajo vendió. la custodia de ustedes también. Eso en ese momento estuvo bajo la custodia de la Fiscalía del Distrito Nacional. Esas son las cosas que tenemos que ir corrigiendo. Sí. A veces las fiscalías de un lugar se quedan con el bien, a veces la Procuraduría. ¿Y quién quiere corregirlo eso? Porque es usted el que lo quiere corregir. Hay una línea del Poder Ejecutivo que El quiera mismo Estado. corregir eso. No, espérate, No, porque hay gente del Estado espérate. que se beneficia de eso. Porque ya él representa el Estado. No, pero es lo que te digo. ¿Es usted y la institución que usted dirige o es un trabajo mancomunado de varias instituciones? Porque si yo me estoy beneficiando de que cada vez que llega una incautación de un vehículo de alta gama me Yo lo dan a mí, cambio el yo no voy a vehículo. querer que eso cambie. Si como la joven Collado, yo me puedo beneficiar de un apartamento de lujo que incautaron y yo vivirlo en él, y es legal aunque no ético, yo no quiero que lo cambien, en el sentido de que tal vez los que se están beneficiando no quisieran que eso cambie. ¿Quién quiere que eso se modifique? Bueno, nosotros como nueva gestión al frente de la OCABIT queremos que las cosas se hagan bien porque el pueblo nos eligió para administrar el Estado y es para que precisamente hagamos un verdadero cambio. ¿Tiene de el los respaldo del paradigmas. presidente? El presidente todo lo que vaya a hacer transparencia, a hacer orden y a llevar ahorro y de forma ética siempre lo respalda. Manuel, para un empresario que puede atravesar en algún momento un proceso judicial, lo que no es ganancia es pérdida. O sea, que una propiedad quede en cero cuando la tendencia es estar en 1000, por ejemplo, es pérdida. ¿Cómo ustedes manejan el tema de la evolución de una empresa? Dígase, por ejemplo, de una empresa de venta de combustible, de expendio de combustible, por ejemplo. ¿Ustedes siguen brindando el servicio? ¿Ustedes cómo manejan la institución mientras se determina, mientras sucede cualquier litigio o proceso judicial que pueda tener alguna persona, algún ciudadano afectado? Se ponen administradores provisionales de esas empresas a los fines de que vayan haciendo la gestión de la misma y se van haciendo periódicamente lo que son rendiciones de cuentas a las partes para que vayan viendo cómo van evolucionando. Porque aquí hay un tema un poco también delicado. Cuando, por ejemplo, tú incautas una empresa que está operando, tú estás hablando de empleados, tú estás hablando de producción, tú estás hablando de servicio a la comunidad, como fue el caso que anteriormente ustedes mencionaban de las estaciones de expendio de combustible. Una zona se iba a quedar sin tener combustible. Paralizada porque estaban todas las estaciones en un proceso de incautación. Entonces, todo eso se estudia, se ve cuál es el impacto social que eso puede tener, entonces se nombran administradores provisionales para que hagan las gestiones de esas La ley de sociedades. extinción de dominios va a trabajar de manera mancomunada con ustedes, porque la gente se pregunta sobre la incautación de bienes al narcotráfico, luego regresan de Estados Unidos. Hay un juez que dice, no, bueno, hay que devolverle esos bienes a ese narcotraficante. Y la gente dice, bueno, pero ¿y la lucha contra el narcotráfico? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque le devuelven todo. ¿Qué sentido Explíquenos tiene? más o menos sobre eso, sí, porque la gente está muy esperanzada en que se le quiten los bienes, sobre todo a los que se roban el dinero del Estado. La extinción de dominio viene siendo un juicio a la propiedad. Lo que se va a La parte civil. lo que se va a determinar ahí, cuál es el origen de ese bien, cómo usted lo obtuvo. Y a partir de eso, si usted puede o no puede demostrarlo, las fuentes de los ingresos con lo cual compró ese bien, entonces el juez decidirá si extingue o no el dominio del mismo. ¿Qué va a traer esto? Esto va a ser un proceso expedito, pero también, como usted decía, temas de personas que son procesadas en otras naciones, que luego regresaban y venían con sus bienes como que no hubiese pasado nada, no van a poder hacerlo, porque el Estado Dominicano va a poder inmediatamente perseguirlo, porque el origen de los fondos para adquirir esas propiedades fue un origen ilícito. Es que hay otra cosa que es muy delicada con el tema de las incautaciones, sobre todo en el momento fresco. Cuando se determina que cierta figura tiene algún ilícito y se va a incautar, por ejemplo, todos sus bienes en un apartamento, ahí puede aparecer joyas, dinero, etcétera, etcétera. Pero me dicen que todo eso no llega a la institución que usted dirige. Siempre hay algo que se queda Hay entre algo las como que se va uñas. quedando en el camino, como que bueno, encontré el florero, encontré el libro, encontré una cajita que tenía joyas, pero no aparece. O sea, ¿cómo malear, cómo sanear este mal
que afecta, porque usted sabe, y lo sé yo, y algunos lo hemos visto. Por ejemplo, una vez a mi hermano le quitaron el vehículo por nada, y el vehículo tenía un bate firmado, autografiado, y tenía otras cosas, y les desapareció. Desapareció. ¿Cuándo lo incautaron? Entonces, ¿cómo manejar que una persona que está en un proceso judicial o que tiene alguna situación de que le tienen que incautar bienes, no se desaparezca en el camino por quienes hacen el levantamiento? Eso lo que debe hacerse es que en el acta de incautación verificarla, para uno saber qué o no pusieron. ¿Quién la ahí. tiene que verificarla? En ese momento tiene que verificarlo el fiscal, que ejecuta la orden Ahí de es que está el incautación. tema, pero el es que el fiscal fiscal está del otro lado. Pero perdóneme, Porque porque ese es un aquí hay tema. una crisis de confianza, Sí, Manuel, total. hacia las instituciones, precisamente por las prácticas que se han venido dando. ¿Cómo usted confiar en un fiscal cuando viene el fiscal el primer interesado Sí. en obtener quizás a eso que está ahí? ¿Usted confía en los fiscales? En todos. Yo confío en que las cosas se van a hacer bien y aquel que cometa una falta que sea sancionado. Porque ahora se ha dicho que hubo, bueno, voces. Y no es eso, es que tú Que lo hay- escuchas tanto, Sí. de que yo tenía tal cosa, de que tenía tal tema, y que no apareció. Y después de que ya está así, no hay quien lo devuelva. Después del palo dado. Voces Sobre de que- todo sí. si es dinero. Si es dinero. Sobre todo en ese aspecto, hay voces que ahora dicen, bueno, Pero mire, hubo una gran cantidad de dólares que se encontraron en tal sitio y solo pusieron tanto. pero fíjese, Eran por más. ejemplo, ahora, ¿Eh? fíjese ahora estas incautaciones que han hecho en los últimos días. Han aparecido cantidades exorbitantes de dinero, De dinero. en efectivo. Pero o sea, ¿quién- nosotros no sabemos si había más. A eso es que nos referimos. generalmente si hay más, los propios imputados hablan. Los propios imputados ¿Qué ha lo pasado? dicen. O Ha sea, pasado. eso, al momento que se levante el acta, Porque en el caso de ellos lo Sobeida hay un dicen. bulto que falta todavía que no aparece. Ella lo dijo. Y ella dijo, falta un bulto. No han presentado nada. Y nadie sabe dónde es el bulto. Y del ex general en la Romana, ¿no te acuerdas? Sí. De 4.6 millones creo que También, fue de dólares también, exactamente. que le encontraron. Exactamente. Entonces, ¿usted tiene la expectativa, la fe de que se va a poder hacer algo para mejorar este sistema? Claro que sí, yo creo que desde la Procuraduría y de las demás instituciones que están envueltas en estos procesos se está trabajando de forma transparente y con mucho ahínco para que estas cosas no sucedan. ¿Cuándo se podría estar presentando el proyecto de ley del que ustedes hablan para que ya la población quizás comience a debatirse y ver la posibilidad de su aprobación? Nosotros entendemos que en el mes de octubre debe ya estarse presentando porque debe ser un proyecto que vaya de la mano conjuntamente con el proyecto de extinción de dominio a los fines de que ambas legislaciones se complementen una a la otra. Bueno, Manuel Oviedo estuvo con nosotros Interesante, dando detalles sumamente Interesante. importantes ¿Tú sabes aquí. qué me gustaría? ¿Ustedes dónde guardan todo eso? Porque deben tener Almacén. almacenes para lo que, Por lo que se para puede lo mover, que no son claro. inmuebles. Manuel, yo vi ahí en el CDP, en el parqueo del CDP, unos carros muy caros. Ustedes no tienen parqueo para todo eso. Hay unos Ustedes carros donde ahí en el guardan parqueo todo del CDP. lo que no es inmobiliaria. No, nosotros tenemos un lugar Un almacén. donde nosotros almacenamos lo que son los pues bienes. les cabe. Sí, hasta el momento lo que nosotros estamos manejando no, lo Podemos podemos... ir a dar una inspeccioncita nosotros. Lo que está en el CDP. ¿Es de ustedes también? Espérate. No, Él se rió, pero no respondió. Usted, eso usted no es- permite, director. Eso no es nuestro. Usted, director, Eso está bajo la tutela de la Procuraduría. Ah. director, Eso no está usted ahí. no permite a nosotros tres ir a dar una inspeccioncita de lo que hay incautado. Sí, cuando decomisado y todo lo cuando demás. ustedes quieran, no hay gran cosa. Nosotros tenemos poca cosa. La Procuraduría es que está ahora mismo manejando la Pero medida. hay que prestarle un carro de eso a uno. No, espérate. Regalado. Yo no sé cómo es que se sabe cuando cuando tú tienes un bien incautado, pero eso se huele. Sí. Que a mí que no me presten ¿Cómo que nada. lo detecta? No Bueno. me presten Don Manuel Oviedo, gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes.